Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes les doy a todos a este tercer foro ortodoxo hispano. Damos la bienvenida al Padre Gregorio de Puerto Rico, quien hoy nos dará una charla acerca de la vida de los santos en la Iglesia Ortodoxa. Muy buenas tardes y espero sea de su agrado. Buenas tardes, Padre. Un placer, buenas tardes a todos. Sí, Padre, adelante. Ok. Decidí hablar en esta noche sobre la iglesia y el libro que voy a utilizar como guía o que utilicé como guía es este libro de Faith, que está en inglés, por supuesto, y lo escribió el señor Clark Hartwood, probablemente conocido por todos ustedes. Solamente la introducción del tema es un catecismo realmente americano, ¿verdad? En inglés, pero que nosotros lo estamos utilizando aquí en nuestra misión. Voy a hacer todo lo posible de hablar no mucho, espero, y entonces tenemos una sección de preguntas y respuestas, las que ustedes deseen hacer. Me parece que este tema es muy importante para los catecúmenos. Si esto no se entiende bien entre los catecúmenos, puede malinterpretarse cualquier otra enseñanza de la iglesia. Este sería como el ABC en nuestro desarrollo cristiano, y por eso es que tiendo a darle tanto énfasis. Tengo unas notas, si me van a perdonar que esté haciendo referencia a ellas o las esté utilizando. No quiero en la conversación enredarme en muchas cosas, por eso es que estoy utilizando las notas. La primera pregunta que todo inquiridor, toda persona que quiere conocer ortodoxia y aquel catecúmeno serio es preguntarte seriamente qué es la iglesia. Y eso es lo que pretendo contestar en esta pequeña plática que vamos a tener. El arquimandrita Basileos del monasterio de Iberón en Monte Athos contestó esa pregunta diciendo lo siguiente. Él dijo: la iglesia es Cristo, su cuerpo viviendo en historia. Esas palabras, aunque es una contestación que cualquiera podría decir que es bien somera, bien simple, es profunda, completamente profunda. La iglesia es Cristo mismo, su cuerpo viviendo en historia. Cristo es real hoy, porque la iglesia es real. El apóstol Pablo, en Efesios, capítulo 1, el versículo 23, dice así, literalmente: la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No hay manera en la mente ortodoxa de divorciar, de separar a Cristo Jesús de la iglesia. Las dos cosas están tan conectadas como está nuestra cabeza a nuestro propio cuerpo. Así que la iglesia, en su característica primaria, es la singularidad. O sea, estamos hablando de una sola iglesia. Según hay un solo Cristo, no pueden haber varias iglesias. A eso se le llama la singularidad.
La palabra singular quiere decir único en su especie. Aunque la Iglesia Ortodoxa, y esto es muy importante que esté claro en la mente de los catecúmenos, aunque la Iglesia Ortodoxa no juzga el alma de ninguna persona, no nos es dado a nosotros juzgar a ninguna persona, mucho menos su alma. Así que la Iglesia Ortodoxa no juzga el alma de ninguna persona, dejándole a Dios solo el hacerlo. Él es el único que juzga. Ella reclama que ella, y ella solamente, es una santa, católica y apostólica, tal como lo confiesa el credo de Nicea. Así que, aunque no juzgamos a ninguna persona, bajo ningún concepto, eso es área de Dios. Sin embargo, aunque no juzgamos a ninguna persona, bien está establecido que no hay más que una sola iglesia. Su singularidad. Ahora, esa singularidad está basada en lo que el señor Clark en su libro llama en ocasiones factores, en otras ocasiones le llama elementos, también le llaman pilares o columnas. 4 cosas hacen a la iglesia ortodoxa ser la iglesia de Cristo Jesús. Puesto de otra manera, si una iglesia o un grupo religioso se considera ser iglesia de Cristo, tendría que reunir estas 4 elementos o estas 4 factores o características. Empecemos con la primera. La primera es: la iglesia está basada en este principio. La iglesia es histórica. Desde que fue fundada en Jerusalén hasta nuestros días. No puede haber ninguna ruptura. Es una historicidad continua todo el tiempo. La iglesia es una comunidad histórica y eso es fundamental. Tiene que estar claro. El señor Clark en su libro, en la página 23, lo pone de esta manera. Él dice: cristiandad no es una filosofía, no es un grupo de reglas que uno por su cuenta practica. Es una vida que solo puede ser vivida en comunidad, en la iglesia que Cristo mismo fundó. Ese es el primer elemento. Si es iglesia de Cristo, tiene que estar conectada con Jerusalén, desde que Cristo mismo la fundó. El segundo factor o el segundo elemento es el siguiente: la doctrina apostólica. No es suficiente la historicidad para asegurar que una comunidad es la verdadera iglesia. Todos sabemos que la iglesia romana también puede alegar su historicidad, definitivamente. En adición a eso, el otro elemento es vital. Tiene que haber una doctrina apostólica, pero no solamente decir que es una doctrina apostólica. Como veremos, también se requiere que fielmente haya mantenido la enseñanza auténtica de los apóstoles sin
añadirle o quitarle algo. Así que no es simplemente decir, hay sucesión apostólica en la iglesia. Definitivamente, en la iglesia ortodoxa tenemos sucesión apostólica, la doctrina que predicaban los apóstoles se sigue practicando, se sigue enseñando tal como la recibimos de los apóstoles, sin que se le haya ido y sin que se le haya quitado absolutamente nada. La Iglesia Católica Romana no puede caer en esa categoría porque, como todos sabemos, se le ha añadido y también se le ha quitado a las doctrinas apostólicas. No voy a mencionar, por supuesto, los grupos protestantes, porque ellos nacen prácticamente en el siglo XVI. El cristianismo ortodoxo no tiene la libertad de creer lo que él desee creer o interpretar. Las Sagradas Escrituras. No sé. Ok, no sé si estoy conectado. ¿Estamos? Ok. El cristianismo ortodoxo, el cristiano ortodoxo, debo de decir, no tiene la libertad de creer lo que desee creer o interpretar las Sagradas Escrituras como a él le plazca. Ni siquiera los obispos pueden hacerlo. Eso es muy importante. Lamentablemente, en grupos protestantes, esa práctica es muy común de que cada feligres puede recibir revelación de Dios e interpretar las Escrituras a su manera. Todos los cristianos ortodoxos están llamados a aceptar y vivir la tradición apostólica, la que nos ha sido dada sin contaminación desde la primera centuria hasta hoy. Yo no estoy entrando en detalles de ejemplos, pero yo creo que la idea está clara. Las enseñanzas de los apóstoles desde el mismo comienzo de la iglesia tienen que ser las mismas enseñanzas en la iglesia actual, sin que se le haya añadido o se le haya quitado. El tercer elemento en lo que el libro menciona como columna o factor es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo posee la adoración correcta. ¿Cómo se debe de adorar a la Santa Trinidad? Eso es sumamente vital y obviamente es la iglesia la que nos enseña a nosotros a cómo adorar. Y esa adoración es la que recibimos desde el tiempo apostólico hasta el día actual. Para el ortodoxo, adoración y doctrina son inseparables. Y esto es algo que yo quisiera subrayar, porque es sumamente importante. Por eso en la iglesia ortodoxa cantamos lo que creemos. Por eso en la iglesia ortodoxa toda la dogmática la podemos encontrar en todos los oficios de la iglesia durante el año y su ciclo. En la iglesia ortodoxa, la adoración y la doctrina son inseparables. ¿Por qué razón?
porque la adoración correcta de Dios tiene que enraizarse en una comprensión correcta de quién es Dios. Si no comprendemos quién es Dios, en lo que nosotros produzcamos adorando a esa percepción equivocada de Dios, en vez de ser de alabanza y de honra a Dios, es todo lo contrario. Así que la iglesia adora a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la doctrina, no de acuerdo a nuestra propia creatividad o nuestras propias ideas de cómo debemos de adorar a Dios. Por eso en la Iglesia Ortodoxa no encontramos a muchos hermanos escribiendo cánticos o himnos para cantarlos congregacionalmente a la medida que cada cual desee escribir un cántico. No podemos concepto separar una cosa de la otra. Doctrina y adoración tienen que ir de la mano. Y por último, el cuarto factor o elemento que hace la Iglesia Ortodoxa la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la santidad. La iglesia produce santos. De hecho, la razón por la que entramos a la iglesia es para hacernos santos. Puede ser que a algunas personas les sorprenda eso, pero esa es la verdad. No entramos a la iglesia para sentirnos cómodos. No entramos a la iglesia porque sea la moda. Todo el mundo está hablando de la iglesia ortodoxa. Yo voy a entrar a la iglesia ortodoxa. Entramos a la iglesia porque queremos ser salvos. Ser salvos es perseguir la santidad, es vivir en comunión con la Santa Trinidad. La historia ininterrumpida, la doctrina apostólica y la adoración correcta son centrales en nuestro reclamo de que la iglesia ortodoxa es la iglesia auténtica de Cristo. Eso no hay duda en nosotros. Pero estos elementos son insuficientes si las vidas no son cambiadas, si el hombre y la mujer son o no se conforman a la imagen de Cristo, no ha habido santidad. La santidad es un cambio. La santidad es adquirir, es conformarse a la imagen de Cristo. Todos sabemos que se nos llaman cristianos a todos nosotros. No porque desde la antigüedad, no porque hayamos entrado a la iglesia cristiana, como hoy
nosotros lo percibimos, se consideraban cristianos aquellos que se parecían, caminaban, hablaban, se conducían, vivían y parecían Cristos. Y esa es la finalidad de la iglesia. En otras palabras, la prueba fehaciente es el producto final, o sea, la santidad. De nada vale decir que la iglesia es histórica, que la iglesia tiene sucesión apostólica, que la iglesia adora a Dios correctamente, dogmáticamente, de acuerdo a la doctrina, se entiende a Dios y que no haya cambio de vida, que no haya arrepentimiento, que no produzca santos. Todos sabemos que la Iglesia Ortodoxa ha producido santos en todas las generaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un santo? Porque hay en nosotros una percepción equivocada de lo que es un santo en ocasiones, o una humildad equivocada. Le podemos preguntar quizás a un hermano en la iglesia, tú eres santo, ¿qué te parece? ¿Qué tú entiendes por santo? Y la mayoría, puedo decir, quizás algunos, no les gusta hablar del tema o solamente se refieren a los santos, aquellos que han sido pintados en el. Pero un santo, que todos nosotros somos llamados a serlos, un santo es uno que su vida ha sido totalmente transformada por la gracia no creada de la Santísima Trinidad a la semejanza del Hijo de Dios. Por eso creó Dios la iglesia. La iglesia es su creación, porque es a través de la iglesia y solamente a través de la iglesia que podemos llegar a ser como Cristo. Fuera de la iglesia no hay persona que pueda llegar a ser como Cristo. Puede creérselo, puede pensar que lo es, pero solo es a través de la iglesia, porque es el instrumento que el Señor nos provee para recibir nosotros su gracia. Es en esa comunidad en la que nosotros podemos ser sanados. Es entre los hermanos. Es entre los sacramentos en donde se obran los milagros. ¿Cómo podemos tomar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su sangre si no es en la iglesia? La iglesia es la única que por gracia de Dios puede celebrar sacramentalmente la Santa Comunión, la Eucaristía. Es la única que puede distribuir. Y aquellos que reciben la comunión, reciben a Cristo. Y se le llama comunión porque
hay una unión común entre nosotros y Cristo. Nos enseña el apóstol que cuando tomamos su cuerpo, él mismo dijo que vendría a ser habitar en nosotros. Y nosotros habitaríamos en él. Por eso se le llama comunión. Tomo el cuerpo del Señor. El Señor viene y habita en mí, en cada una de mis células. Y yo vengo a ser parte del Señor. En esa comunión, en esa común unión. ¿Dónde se puede dar eso? ¿En qué lugar? No importa. Creamos mucho o poco en Dios, o seamos religiosos de cualquier religión. Ninguna religión, excepto la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que Él fundó, que es histórica, que ha mantenido las enseñanzas apostólicas tal como las recibimos, sin quitarle y sin añadirle. Es la iglesia de Cristo, la única que puede proveernos esa comunión a través del sacramento de la Eucaristía. Un santo es uno que ha obtenido hasta donde es posible en esta vida la semejanza a Dios en sí mismo. El señor Clark en su libro dice así: un santo es la encarnación viviente de historia, doctrina, adoración y una vida ética en la iglesia. Voy a repetir esa última expresión como conclusión a esta corta plática para entrar a preguntas y respuestas. En cada laico, en cada uno de los miembros de la iglesia bautizados, miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, no importa en el país en donde estemos o el idioma que hablemos, es la misma encarnación viviente de toda la historia de la iglesia, de toda la doctrina de la iglesia y de toda la adoración correcta a Dios. Y es una vida ética. En otras palabras, vive una vida moral en la iglesia. Eso es un santo. Y hemos sido llamados a ser santos. Recuerdo en el Sermón del Monte que el Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles y discípulos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Por eso entramos a la iglesia. Claro está, entramos a la iglesia por la gracia de Dios que nos ha dado su fe, por la gracia de Dios que nos ha llamado y nos ha permitido ver lo que no se puede ver solo con nuestro intelecto, sino con nuestro corazón. Pero a la vez que entramos a la iglesia y empezamos a ver que la iglesia es la creación misma de Dios para nuestra salvación, ¿qué es lo que los santos de la iglesia han llamado la embarcación en donde Cristo timonea y Él dirige? Y nosotros, mientras nos mantengamos dentro de ella, seremos salvos. Porque la salvación no es simplemente decir yo creo en el Señor Jesucristo como Salvador personal. La salvación es entrar a su iglesia por el bautismo y comenzar a vivir una vida en comunión con Dios a través de todo lo que Él nos ha provisto a nosotros. Porque Él, y solo Él, es el que ha provisto todo para nuestra salvación. Él nos ama tanto que nos ha llamado hijos adoptivos. Nos ama tanto que nos dice que nosotros somos coherederos, aunque no lo merecíamos. No pertenecíamos al pueblo de Dios, pero por su muerte y por supuesto su resurrección y porque ascendió a los cielos y subió nuestra naturaleza y la sentó a la diestra del Padre. Ahora nosotros tenemos comunión, podemos tener comunión con la Santa Trinidad por gracia, por su intervención en nuestras vidas. Claro que nos corresponde a nosotros responder y amar la iglesia. Puede ser que alguien pueda decir que ama al Señor, pero que no ama a la iglesia. Y yo espero que eso no se dé en ninguno de los catecúmenos, jamás. Porque es imposible separar la iglesia de Cristo Jesús. Cristo es histórico. Cristo existió y caminó en Jerusalén. Y Cristo nos enseñó. Y sus enseñanzas llegaron a nosotros por los apóstoles. Cristo nos enseñó a adorar. Los apóstoles nos enseñaron a adorar a la Santa Trinidad. ¿Para qué? Para que nos llamáramos ortodoxos. Esa no es la finalidad. De hecho, en los primeros 1000 años no se nos llamaba ortodoxos. Era más que una sola iglesia, tal como el credo niceno lo dice. Una sola iglesia, católica y apostólica y santa. Santa como el producto. La iglesia produce santos. No voy a hablarles de ningún santo en esta noche, porque todos los catecúmenos, aquellos que están asistiendo a la iglesia, verán en las paredes de nuestros templos, en el iconostasio, muchos santos, producto de la iglesia. Amar a Cristo es amar su cuerpo, es amar su iglesia. No caigamos nunca en la tentación de separar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque es su creación para
nuestra salvación. Y si alguien pretende decirnos que pertenece a la iglesia, le tenemos que preguntar si esa iglesia es histórica, si esa iglesia realmente es apostólica, sin quitarle y sin añadirle. Y si esa iglesia adora correctamente, y si esa iglesia produce santos. Si esas 4 cosas se dan en ese grupo, esa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la plática que quería compartir con todos los catecúmenos en esa preciosa misión que tienen allá en Nueva York. Y yo espero que el Señor los bendiga y los prospere en todo. Y en lo que nosotros podamos ayudarles, estaremos siempre a la mejor disposición. Le pido a todos que oren por nosotros y la humilde misión aquí en Puerto Rico. Y nosotros oraremos por ustedes. Voy a abrir esta sección para contestar cualquier pregunta que ustedes deseen hacerme. Si lo que he platicado no ha sido comprendido, por favor, pregúntenme para aclarar cualquier duda. No ha sido mi intención de hablar tan someramente o superficialmente sobre el tema, pero es que no quería extenderme demasiado y aburrirles a ustedes en temas demasiado extensos. Así que si tienen alguna pregunta sobre la singularidad de la iglesia, porque es una sola iglesia y los 4 elementos que tienen que estar presentes siempre en la iglesia, estaremos a la mejor disposición de explicarlo mejor si es necesario o contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. No sé si es posible hacerlo. Sí, vamos a abrir este espacio para cualquier catecúmeno que esté ahora conectado. Si gusta hacer alguna pregunta, por favor, manifiéstenla. Nos gustaría que participen en este foro, como es llamado, foro ortodoxo. Si es que antemás le puedo pedir, por ejemplo, a Lina, si tiene alguna pregunta, ¿está conectada? Parece que no. Sí, estoy aquí, solo que con tecnología. Escuché el padre dijo algo de la iglesia católica, no entendí exactamente por cómo fue mencionada, que estuvo solo una iglesia católica primero o algo así. Okay. Si recuerdan el credo bien claro dice que creemos en una sola iglesia, una sola iglesia católica apostólica. Obviamente el credo no dice que es romana. No, de lo que yo me acuerdo no dice católica, dice apostólica, sin católica antes, como lo aprendí yo en Rumania. Ok. Sí. En el credo que tenemos en español, que tengo aquí al frente. Sí, estoy buscando. Tengo también un libro de... Sí, por favor, padre, estoy escuchando. No hay problema. Ya.
En inglés dice, I believe in one Holy Catholic and Apostolic Church. Creemos en una santa, católica y apostólica. Así que el credo dice bien claro católica, pero entiéndase que católica no quiere decir romana, el concepto romano de la catolicidad de la iglesia. La catolicidad de la iglesia, incluso en Rusia, no usa el término católico, más bien un tipo de término como sobornos, que quiere decir universalidad, la unión de toda la iglesia en todo país, sin límites de ninguna clase, ya sean geográficos o culturales, étnicos, lingüísticos o económicos, de ninguna naturaleza. Eso es lo que quiere decir catolicidad. En adición, que catolicidad quiere decir la llenura. Realmente en la iglesia se encuentra toda la verdad. No hay nada fuera que se quede sin estar dentro de la iglesia. Y eso es lo que significa la palabra católica. Yo sé que en esta parte del mundo, e incluso en mi propio país, solo por mencionar la palabra católica nos lleva a Roma, pero no debiera de ser así. No sé si me hice entender. Sí, sí te entendí, solo que nunca no escuché hasta en el momento. Cuando yo vi sí. cuando yo vi el credo ruso y vi que no decía la palabra católica, también me sorprendí muchísimo. Porque en Europa están divididos. El catolicismo, palabra católica, de hecho está igual con la catolicismo, que es parte ¿no? de ortodoxismo, es religión, y ortodoxia está reconociendo catolicismo, pero poco diferente, para decir como no es otra religión. Entonces, en los libros y de la parte europea de ortodoxismo no van a encontrar las palabras de católico en los libros ortodoxos, mencionados como parte de la religión ortodoxa. Son dos religiones diferentes. Sí. Sí, muy interesante. En mi training, vamos a decir, en mi educación, que la tuve en Estados Unidos, todo el tiempo en el seminario al que fui, utilizaban la palabra católica. Probablemente es una práctica más americana que europea, pero siempre tenían que hacer la aclaración de que no debiera de nunca conectarse con la iglesia romana, que es realmente una palabra griega, que incluso se sigue utilizando hasta el día de hoy en los monasterios. El catolicón es la iglesia principal de un monasterio y se usa catolicón, que es la misma raíz de católico. Es muy interesante, un punto de vista muy interesante, no lo escuché hasta ahora y es un tema que me va a encantar ver más allá y preguntar a mis papás porque ellos son muy comprensivos y muy apegados a la iglesia y tienen como tradición, papás de mis papás fueron los encargados de la iglesia en sus tiempos y se abrieron, estaban ahí la gente de la iglesia. Entonces,
Y voy a preguntar más allá de cómo va la diferencia y cómo vean también la idea de la palabra. Sí, excelente. La religión es muy interesante. Me encanta otras ideas y otro punto de vista. Gracias, Okay. muchas gracias. Oh, a las órdenes. A las órdenes. Gracias. Padre, tengo una pregunta del catecúmeno Geuris Sarante. Tengo de hecho dos preguntas. La primera dice, ¿cuál es la diferencia entre la visión del santo entre la iglesia romana y la ortodoxa? Esto lo pregunta el catecúmeno Geuris Sarante. Ok. Primero, en la iglesia ortodoxa, todo laico es llamado a ser santo. Todo laico. En la iglesia ortodoxa no tenemos un colegio que se encargue de evaluar o estudiar la vida de un candidato a ser canonizado. Es la misma iglesia que comienza el proceso de la canonización, que puede durar años y años y años, y en algunos casos menos, en otros más. Y santos existen en la iglesia ortodoxa en diferentes niveles. Hay santos en parroquias y santos que trascienden la parroquia a niveles nacionales y santos que trascienden a niveles internacionales y hasta niveles universales como San Serafino Sarov, San Nectarios, y otros tantos santos que podríamos mencionar. En cuanto a cómo la Iglesia Católica considera santo a una persona, diferimos en algunos casos. El santo, obviamente, si era católico romano antes del cisma, va a seguir siendo considerado santo en la iglesia ortodoxa. San Gregorio el Grande escribió la liturgia que vamos a celebrar ahora en Cuaresma, porque durante las semanas no se puede celebrar liturgias regulares como hacemos en el año. Y tenemos liturgias presantificadas. El escritor de esa liturgia presantificada es un papa romano. Para ese entonces, la iglesia romana estaba en armonía con la iglesia ortodoxa. No se habían separado. Así que se considera santo. Hay otros santos en la iglesia católica que no los consideramos santos. San Francisco de Asís, que sorprende a muchas personas, no es considerado santo en la iglesia ortodoxa, aunque sí en la iglesia romana. Tiene que haber una armonía en los 4 elementos que yo les dije a ustedes. El santo ortodoxo tiene que haber vivido y expresado, si es dotado con la habilidad de escritura, pues tiene que haber escrito en sus escritos las doctrinas correctas de la iglesia. Si
ha sido respetado por su vida santa y dedicada y devota, pero sus enseñanzas contradicen las enseñanzas apostólicas, esa persona no es considerado santo. Ese sería, ¿verdad? Esto se puede podemos profundizar más en un estudio al que yo venga específicamente con algunos ejemplos más profundos, pero eso, como decimos en mi país, abuelo de pájaro sería la explicación más simple que podría dar esta noche. Y segunda pregunta del mismo catecúmeno Gebre Sarante dice, y pregunta si es lo mismo que la iglesia sea histórica y apostólica. La iglesia no es, ser histórica y ser apostólica son dos cosas diferentes. La iglesia romana es histórica. Y aunque suena bien feo decirlo, su sucesión apostólica la perdió, porque aunque su historicidad está, porque la iglesia romana desde el principio existió hasta el día de hoy, sin embargo, en muchas de sus enseñanzas dogmáticas se desligaron, o sea, alteraron las enseñanzas originales apostólicas. En ningún caso hemos encontrado en ninguna enseñanza apostólica el papismo, pero ellos, después del siglo XI, empezaron a introducir ese concepto y para el siglo XIX, en el primer concilio del Vaticano, lo profundizaron tanto como para decir que el Papa ex cátedra sería infalible. Eso es una aberración tan grasa a la sucesión apostólica. Y podríamos dar otros ejemplos, pero esos son ejemplos de la diferencia entre la historicidad y la sucesión apostólica. Okay. Gracias, Padre. Me gustaría preguntarle a otros de nuestros catecúmenos si tienen alguna otra pregunta. ¿Tienes alguna pregunta, Patrick? De hecho, perdón, corrijo, ya no es catecúmeno, él es recientemente fue bautizado, es ortodoxo ya mismo. Perdón, Patrick, ¿tienes alguna pregunta? Me parece que no te escuchamos. No. Entre mute y no mute. No, es muy interesante, pero no me viene una pregunta a la mente ahora mismo. Gracias. Ok. Tengo también, quisiera preguntarle al catecúmeno Raimundo, si tienes alguna pregunta. Hola, sí, también les digo, es muy interesante y gracias por toda esta invitación y para mí, como usted bien sabe, soy nuevo en todo esto y es hermoso escuchar todo esto de la iglesia, la verdad, la fe. Y sí, pues yo conozco poco de santos y poco a poco los fui conociendo, y sí, o sea, no tengo ninguna pregunta como tal, pero sí, por ejemplo, de hace años, la división de la iglesia romana con la iglesia ortodoxa, pues es muy triste en aquellos tiempos y en la actualidad, porque ellos ya tienen muchas actualizaciones en la iglesia romana y por lo que me he dado cuenta aquí en la iglesia, la verdad, la fe ortodoxa, pues nada ha cambiado, sigue nuestra tradición, sigue. Y gracias por estos nuevas enseñanzas y voy en camino y ojalá y más adelante siga aprendiendo más. Gracias. Bueno, me alegro.
¿Tiene alguien más alguna otra pregunta ahora mismo? Sí, yo tengo. Gracias, Padre, por estar con nosotros hoy. Y ¿puedes decirnos cómo descubriste la iglesia? ¿Cómo descubrí la iglesia? Sí. Yo fui católico romano hasta los 14 años de edad. A los 14 años de edad, por primera vez vi una iglesia pentecostal. No me gustaba en la iglesia romana algunas cosas que no entendía. Nosotros éramos pobres y vi la división de ricos y pobres bien marcada en la iglesia católica en mi propio pueblo. Otra cosa que no entendía muy bien era que a los sacerdotes eran intocables, o sea, estaban como en un nicho, en un lugar demasiado de alto, donde los laicos no podían llegar. Por lo menos esa era en mi poca capacidad a los 14 años de edad. Que yo recuerde cuando yo iba con mi papá, que me llevaba a la iglesia católica en Semana Santa, nunca nos sentamos en un banco de la iglesia. Y la iglesia donde yo fui bautizado, la iglesia católica de San José en San Germán, es bastante grande y se llenaba, pero nunca en mi vida yo me senté en un banco porque había personas que siempre se sentaban en ese banco. Eso creó esa situación y por primera vez voy a la iglesia pentecostal por invitación y me agradó mucho que lo que vi fue un grupo de personas, todos más o menos del mismo nivel social y muy amigables y muy devotos, dedicados, por supuesto, a la lectura de las escrituras y vivir una vida santa y guardaban ayunos y todas esas cosas. Así que me hice pentecostal y estuve en la iglesia pentecostal por 30 años. Llegué a ser sacerdote ordenado de las Asambleas de Dios, Assembly of God Church, así se conoce en Estados Unidos. Y después de estar aquí en Puerto Rico y dirigir el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, decidí ir a los Estados Unidos para proveer una mejor educación a mis hijos y para yo adquirir más inglés. Y seguí trabajando con las Asambleas de Dios en inglés. Y mientras estaba allí, también yo trabajaba como maestro en una escuela, en la Escuela Superior de Danbury, Connecticut. Y un día vi por primera vez un sacerdote en la iglesia, en la escuela pública en Danbury, en Connecticut. Y yo dije, ¿cómo es posible que hayan permitido entrar a un sacerdote a dar clase aquí? Y admiré a ese sacerdote por ir a la escuela. Él no era maestro, él era un sustituto, porque la escuela era tan grande que necesitaba tener por lo menos 10 o 15 sustitutos todos los días para sustituir en caso de ausencia de maestros. Habíamos como 250 maestros en esa escuela. Y me acerqué a él para reconocerlo. Se llama Father Timothy Crimmins, conocido en Estados Unidos. Y fui donde él. Y yo era, pues, pastor. Y qué sorpresa me llevé cuando él me dice, yo no soy sacerdote católico. Y entonces yo le pregunté, pero
¿qué tú eres entonces? Tú pareces un sacerdote católico. Y él me dijo, no, yo soy ortodoxo. Y allí comenzó un diálogo con él y una serie de lecturas. Me convertí en un catecúmeno como ustedes. Tuve un año entero preguntándole a él. Cada vez que él iba a la escuela nos reuníamos y eso era una pregunta detrás de otra, de todas clases de preguntas que ustedes se puedan imaginar, porque imagínense, yo pentecostal, ¿cómo puedo aceptar imágenes? ¿Cómo puedo aceptar la Virgen? ¿Cómo puedo aceptar incienso? ¿Cómo puedo aceptar cruces? Si lo primero que decíamos a los que se bautizaban en la iglesia pentecostal es quítate la cruz. Tú no puedes tener una cruz en el pecho. Ahora tú eres cristiano. Y bota esas imágenes. Tú no puedes adorar a la Virgen María. O sea, nosotros enseñamos todo lo contrario a la iglesia ortodoxa. Pero yo tenía tanta sed de conocer la iglesia. Yo creía que yo estaba en la iglesia ortodoxa. Yo me dejaba cortar un brazo, porque para mí ser un pentecostal del tiempo de antes, no de los pentecostales de ahora, porque lo que hay ahora es una liga que no se sabe ni ahora qué es. En aquel entonces eran pentecostales bien devotos y bien consagrados. Para mí yo estaba en la iglesia apostólica. Para mí yo estaba en la primera iglesia que Cristo fundó. Hasta que llegué a conocer a este sacerdote. Y me empezó a contestar las preguntas que nadie me podía contestar. Y llegó el momento en donde yo tuve que tomar una decisión bien difícil. Renunciar al pastorado por 30 años, perder el salario que estaba recibiendo como asistente al pastor de la iglesia. Habíamos 4 pastores en esa iglesia y yo era el encargado de los hispanos en esa iglesia. Perdí amigos, perdí familiares y no quería perder mi esposa y tampoco quería perder mis hijos, porque todos ellos habían nacido en la iglesia pentecostal. Ahora, ¿cómo yo voy a ir un día donde mi esposa y decirle, tú tienes que dejar de ser pentecostal para ser ortodoxo o ortodoxa? Si yo ni entendía muy bien qué era ser ortodoxo al principio. Pero Dios en su compasión y su amor, porque Dios es bueno, Dios es bueno, permitió que mi esposa se convirtiera. Nunca fue bautizada en la iglesia católica. Ella nunca fue católica. Fue bautizada, perdóname, pero nunca asistió a la iglesia católica. Mis hijos nunca fueron bautizados en la iglesia católica, nunca asistieron a ella, eran pentecostales desde nacimiento. ¿Cómo yo voy a decirle a mis hijos ahora que dejen de ser pentecostales para hacerse ortodoxos? Así que yo estaba viviendo unos días bien difíciles. ¿Cómo hacer este cambio sin perder mi familia? Pero para que sepan, Dios hace milagros. Mi esposa se convirtió, entró a la iglesia ortodoxa, fue crismada. Todos mis hijos entraron a la iglesia ortodoxa. Y ahora, por la misericordia de Dios, estamos levantando una misión en Puerto Rico. Me tardé 10 años en hacerme sacerdote ortodoxo. Yo creía que yo iba a ser aceptado rápido porque tenía los estudios y los papeles. Y el obispo me dijo, no, tú vas a empezar como un monaguillo, tú vas a empezar como un altar boy. Y yo tenía como 30, 40 y pico de años y los nenes chiquititos eran los que me estaban dando clase a mí dentro del altar, porque yo no sabía ni nada del altar.
10 años después, por gracia de Dios, fui entonces ordenado sacerdote y estuve sirviendo en la iglesia Holy Trinity por 3 años como sacerdote ordenado. Y de allí el obispo me dio la bendición para venir a Puerto Rico a levantar la misión. Mi hijo mayor ahora es un Jairo Monk en el monasterio de San Dionisio la Areopagita en Long Island, Father Siloan. Mi segundo hijo es diácono y monje y está aquí conmigo para levantar un monasterio en Puerto Rico. Y el tercer hijo mío es diácono en esta misión, ayudándonos en todo el trabajo. Dios hace milagros. No sé si te contesté la pregunta y perdona que me tardara tanto. Sí, gracias. Conozco ese monasterio. Conozco a Padre Máximos y Padre Basilios. ¿Y conoces a Father Siloan? Solo una vez, como 4 años atrás. Ok, él es el hijo mío. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias, Padre. ¿Cómo no? Padre, tengo otra pregunta también, otra pregunta también del mismo catecúmeno Euris Arante. Y dice, la pregunta es la siguiente. En la Iglesia Católica, una persona tiene que hacer un milagro para ser santo. Dice, pregúntale si en la Iglesia Ortodoxa es obligatorio hacer un milagro para ser santo. No, no es un requisito hacer milagros para ser santo. La definición de santidad de la Iglesia Católica Romana obviamente es diferente a la nuestra. Como les dije al principio, la razón por la que existe una iglesia es para producir santos. Cuando yo veo a Father, perdona que dije Father, como yo veo a Giovanni frente a mí ahora aquí en esta computadora, yo estoy viendo un santo. Yo no tengo que esperar que él haga un milagro. Él siempre me va a decir a mí que no lo es. Y así debe de ser. ¿Por qué él es un santo? Porque fue bautizado. Y en la enseñanza clara de la iglesia, la enseñanza apostólica, Giovanni murió cuando fue bautizado. El viejo Giovanni se quedó enterrado ahí en esas aguas bautismales y nació un nuevo Giovanni. Por eso se le da un nombre cristiano ahora. Y bien la enseñanza apostólica nos dice que ahora el Espíritu Santo, después que él fue crismado, él es bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en el corazón de Giovanni. El apóstol Pablo decía que antes de conocer a Cristo, antes de ser bautizado, quien nos controlaba a nosotros eran nuestros pensamientos. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros no somos controlados por nuestros pensamientos. Hay una vida nueva en Cristo Jesús. Vivimos para amar a Dios, la Santa Trinidad. Por sus milagros, Él está transformando nuestra vida. Y cada vez que tomamos la sangre de nuestro Señor y comemos su cuerpo, Él viene a ser parte de cada una de nuestras células, hermanos. Así que santidad, en la definición ortodoxa, no tiene que ver nada con el catolicismo romano. Esas son enseñanzas desviadas. Claro está. Hay santos en la iglesia que Dios les ha dado dones. Clarividencia, algunos de ellos, como a San Nectarios de Pentápolis. Dios le dio clarividencia a él. Dios le dio el don de sanidad a él. Y podemos hablar de cuántos otros santos que Dios le ha dado diferentes dones. Pero también Dios da dones a otros santos en la iglesia que no tienen que ver con sanidad divina. Buenos maestros en la iglesia. ¿Y qué del sacerdote? Que Dios le ha dado una gracia divina para pararse frente al altar divino sin morir, porque Dios podría matarnos a todos los sacerdotes. Así dice las oraciones que nosotros hacemos en silencio, que ustedes no oyen.
y estamos ahí parados por la misericordia de Dios, porque no merecemos estar frente al altar. Y cuando oramos a Dios, el Espíritu Santo en su piedad y compasión hacia nosotros hace el milagro de la no transformación, sino el cambio no se da de el pan al cuerpo, sino que siempre sigue siendo cuerpo y siempre sigue siendo pan. Ese milagro acontece todos los domingos en la iglesia. ¿Y quién lo obra? Un santo sacerdote, que en ocasiones es malinterpretado, le vemos sus deficiencias, pero es santo. Han habido santos en la iglesia ortodoxa que los consideramos santos locos, tontos, desquiciados, pero son santos y han obrado grandes milagros. Xenia, una santa de la iglesia, en Saint Petersburg, fue considerada como una santa desquiciada, que la muerte de su esposo la afectó tanto que ella vistió la ropa militar de su esposo hasta que la ropa militar de su esposo se deshizo encima de ella. Pero obró milagros y vivía prácticamente deambulando en la calle. Esa era una santa. La iglesia está llena de santos. Y entendamos por la iglesia no solo la parroquia local, sino la iglesia de Cristo en toda la tierra. No sé si contesté la pregunta o si necesito aclarar algo. Me lo tienen que dejar saber. Gracias, Padre. Si alguien más tiene una pregunta, Padre Salvador, si es que me escuchas, ¿tendrás alguna pregunta? No te escuchamos. Sí, escúchame. Quiero darle saludo a todos ustedes. Disculpa que no comencé puntual. Tuve una pequeña emergencia donde un sacerdote se quedó en la carretera y yo le dije le pedí que si él quería que yo lo ayudara. Él me dijo que sí y fui con mi hijo Ramón a rescatarlo y por eso estaba haciendo la obra de Dios. O sea que disculpen. Estuvimos toda la tarde, Padre. Tuvimos un pequeño problema hoy de técnico, pero no se preocupe. Adelante con su pregunta. Ok. Bueno, pero para que ustedes sepan cuál es mi explicación. Lo otro es que estoy muy contento de ver al padre Gregorio Justiniano. Una vez hablamos hace un tiempo atrás, si él se recuerda la conversación que tuvimos por teléfono. No sé si fue en la época fue en la época del huracán María. Padre, ¿usted se recuerda? Dime tu nombre de nuevo. Padre Salvador Ross. Soy amigo del padre Antonio Perdomo y el padre Rafael Martínez. Un placer conocerte en persona. Sí. Sabes que padre Rafael Martínez de la República Dominicana hace unas semanas atrás y estuvimos hablando, él me habló de ti. Qué bueno. Y también me recuerdo de la conversación que tuvimos cuando vino el grupo de ortodoxos que ayudan en desastres y demás. Ellos vinieron y tú me llamaste. Creo que fue la ICOC, creo, ICOC. Exactamente. Y el padre Antonio fue allá a San Germán. De feliz memoria, porque su muerte me impactó mucho. Hicimos muy buenos amigos muy rápido. Y el padre Rafael también somos muy buenos amigos. Yo estoy aquí en Puerto Plata ahora
y estaré aquí un buen tiempo. Pero regresaré a los Estados Unidos el sábado para hacer unos chequeos médicos. Okay. Pero no tengo tanto una pregunta, o sea, pero sí hay una pregunta. Su camino, y tal vez usted lo dijo, pero no lo capté porque llegué tarde. Su camino en la ortodoxia dentro de Puerto Rico. Usted sabe que los países nuestros, caribeños particularmente, pero y en todo son romanos, ¿no? Católicos romanos, de la cual yo fui sacerdote católico romano. También usted fue católico en su época. Y muchos somos descendientes o ascendientes, como usted quiera entenderlo, de la Iglesia romana. Pero ¿cómo usted ha podido manejar el ser ortodoxo en un país mayormente católico romano? ¿Cómo usted ha podido navegar en esas aguas? Ok, de la siguiente manera, cuando llegué, me propuse en mi corazón andar con el hábito noche y día, no quitármelo nunca. Porque cuando yo era niño, en mi pueblo, los sacerdotes andaban con el hábito todo el tiempo. Y luego desapareció el hábito. Hasta las monjas visten un poco diferente hoy en día a las monjas del tiempo mío. Gente me para y me saluda como si yo fuera sacerdote católico. Y yo pues le explico que soy ortodoxo. Ellos no saben la diferencia. Y trato de explicarles de la mejor manera. Pero no solo es la vestimenta, es el amarlos, es el aceptar al católico como es. Yo estoy aquí no para cambiar católicos. Yo estoy aquí para amar católicos. Estoy aquí para orar por los católicos. Estoy aquí para servirle a los católicos. El que entren a la iglesia, como están entrando por gracia de Dios ahora, es obra del Espíritu Santo. Yo no puedo hacer nada excepto tratar de vivir una vida piadosa y orar por ellos y servirles en todo. Yo recibo llamadas de algunos católicos que me han dicho, ¿puedo venir a mi casa a bendecir la casa? Pues yo voy y bendigo su casa. Yo no le digo a ellos allí, tienen que dejar de ser católicos. Yo voy, tomo café con ellos y comparto con ellos. Muchos han venido a hablar conmigo prácticamente a confesar y yo he tenido que decirle, puedo oír tu confesión, pero yo no puedo declararte, ¿verdad?, absuelto de tu pecado porque tú no eres miembro de la iglesia ortodoxa. Así que no, llegó como misionero para servir a las personas. Y yo lo que quiero es aprender a servirles. Lo demás lo hace el Señor, lo hace, ¿entiendes? Y no hay cosa más hermosa que tengo un amigo que podría decir amigo, aunque no es realmente un amigo. Él me trata con tanto respeto y yo lo respeto a él. Es un sacerdote que trabaja en el Hospital La Concepción en San Germán. Y me ha pedido hasta la bendición a mí. Yo me he sentido tan elogiado porque nunca ha habido entre nosotros discusión de fe de ninguna clase. Yo lo respeto a él me respeta a mí. Y yo sé que él está tratando de hacer lo mejor. Solo Dios hace milagros y cambia vidas.
No sé si te contesté la pregunta, pero eso es lo que yo trato de vivir. Nuestro sueño también es aquí en Puerto Rico levantar un monasterio para que esté orando por nuestra isla, y no solo a la nuestra, sino también la preciosa isla de la República Dominicana, tu isla. Noche y día necesitamos monjes orando, porque este trabajo misionero y el ver la mano de Dios obrando en nuestros pueblos tiene que empezar en la oración. No es en la cabeza y en nuestros planes e ideas, es en la oración, en que Dios en su compasión visite nuestros pueblos y haga milagros y sane personas y levante su iglesia, porque Él es el jefe de la iglesia, yo no. Yo estoy aquí tratando de servirle lo mejor que yo puedo, pero el jefe es nuestro Señor Jesucristo. Y para me gustaría un día tomar café contigo y sentarnos a hablar más. Espero que no. El padre Rafael ya me comprometió de ir a la Isla del Encanto. Yo he ido muchas veces, pero esta vez voy con otra perspectiva. Okay. Pero me encanta. Y con respecto a lo que usted, su respuesta, sí, lo que usted me ha dicho, lo que yo entiendo, me ha dicho, usted está viviendo o tratando de vivir a su capacidad el testimonio del evangelio en medio del pueblo. Y a veces nosotros, los sacerdotes, bueno, yo a veces pienso yo por mí, que queremos ver los resultados. Y Santa Teresa de Calcuta decía, yo trabajo con toda mi energía, sabiendo que Dios es el que hace el resultado. O sea, uno trabaja, pero Dios es el que lo pone a funcionar. Exacto, tú lo has dicho. Eso es, así es. Sí. Pero yo la encanto de lo de nuevo. Bueno, no lo había visto de nuevo, pero había estado con usted. Y vamos a ir a Puerto Rico a un cafecito con de ese pan muy bueno que ustedes tienen allá, de los tan grandes mantequilla. Cuenta con eso y yo me voy a encargar de pagarlo. No te preocupes, vamos a pasar un buen tiempo. Gracias. Y la mitad del corazón es puertorriqueño, porque me crié con los puertorriqueños en Nueva York. En mi barrio no había dominicanos, eran puertorriqueños todos. Okay. En el West Side de Manhattan. Ay, sí, qué bien. Bueno, yo espero que puedan venir, definitivamente. Lo que pasa es que ahora, padre, si me puede poner en oración todos ustedes, yo tengo buscando la riñón para que Dios me conceda ese milagro, para que yo pueda seguir sirviendo al Señor. Amén. Me mande a buscar. Amén. En la lista de oración está el nombre tuyo. Amén. Y continuaremos orando por ti. Gracias, Padre. Que Dios lo bendiga. Todas las mañanas. Bueno, es un placer, realmente un placer conocerte. Gracias. Después vamos en privado. Claro. Bueno, por último, me gustaría saber si Richard Beltrán tiene alguna pregunta que hacer. Si es que me escuchas, Richard, si tienes alguna pregunta que hacer, si es que me escuchas. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ok. Hola, Padre, bendición, bendíceme. Dios te bendiga. Gracias. Yo ya soy ortodoxo ya por 2 años. Congratulaciones. Gracias. Y mi madre querida que está aquí, María, ella va a bautizar en abril. Pero no tengo, solo quiso introducirme. Yo no tengo un pregunta ahorita, no creo. No. Okay. Pero yo soy padre Silouan de Santa Inácio.
Yo conocía un buen persona, tu hijo, ya, un buen persona. Qué bueno, qué bueno. Me alegro. Eso es todo. Gracias, Padre. A Era las órdenes. buena discusión. Gracias. Me gustó Gracias. mucho escucharlo. Padre Gregorio, sería mucho preguntar si podría, para que todos conozcamos a su hijo, a Padre Daniel, si es que se puede poner a la cámara para que lo conozcan. Sí, claro. Si me permites, me voy a levantar un momentito para irlo a buscar. Rápido, ven. Sí. Sí. Él está aquí en el otro cuarto. ¿Alguien más que tenga en este foro alguna otra pregunta? Si gustan hacerla, ahora que venga el padre, que le quiero hacer una invitación para nuestro foro a futuro, que sea el tema acerca de la vida monástica, si es que se puede hacer. No lo ve, mijo, ¿usted no lo ve? No, no, no. No, yo no lo veo. No veo nada, pero... Siéntate que si quieren presentar. Ok, aquí está. Siéntate para que salgas. Buenas tardes, padre. Les quería presentar, le había dicho a uno de los catecúmenos de que le había comentado acerca de que habíamos platicado el día de ayer y que tenía la intención de que conocerlo a través de Zoom y había dicho que iba a grabar este foro. Entonces, espero que cuando vea este video sepa que sí tome en cuenta sus palabras. Una pregunta que sí yo quisiera hacer es de hacerle la invitación para ver si es posible y si es que puede para a futuro nos pueda hablar usted acerca de la vida monástica, cómo es la vida monástica, ya que en nuestra Santa Iglesia eh, tenemos gran presencia de la vida monástica en nuestras vidas, aparte de la gente laica. Pues tendría que por supuesto, sí, pedir la bendición y estaré dispuesto, pues sería la primera vez de yo hacer ese tipo de charla. Y también en español, yo no empecé mi vida monástica aquí en Puerto Rico y pues todavía estoy practicando mi español y pues si tienen la paciencia de entrar en ese diálogo conmigo, estaría dispuesto, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, padre Daniel. Espero que a futuro podamos hacer esta charla en el foro a futuro y de antemano gracias por acudir a este foro y dejemos ahora en el foro aquí a padre John, si quiere decir algunas palabras para concretar el foro. No, solo quiero decir gracias a Padre Gregorio y a Padre Daniel y es todo. Muy bien. Okay. ¿El Father John? No sé. ¿Él se llama Father John? Sí, estoy aquí.
¿El Father John Morris? Sí, Yeah. sí. ¿Tú eres? Oh, tú te ves joven. Yo pensaba que era como yo, así bien viejo. Oh, un placer. Padre, Mucho gusto, Padre. gracias por invitarme. Gracias. Gracias, Padre. Y antes de concluir, de grabar este pequeño foro, me gustaría que si podamos hacer, podría encabezar usted una oración pequeña para pedir por los actos que está pasando actualmente en el mundo con nuestras dos hermanas naciones ortodoxas, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pedirle al Señor porque tenga misericordia y les haga entender a que la guerra no nos lleva a nada, pero desafortunadamente no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es pedir en oración a nuestro Creador para que la paz venga al mundo. Sí, me gustaría que si nos acompaña, si le da una oración, por favor, Padre. ¿Puedo dirigirme al icono mientras hago la oración? Aunque no salga en la cámara, ¿estaría bien? Sí, perfecto, Padre. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día danos hoy. Perdónanos nuestros deudos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Porque tuyos son el reino, el poder y la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor Jesucristo, en tu compasión y piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad de estas dos naciones. Señor, yo te suplico que en medio de toda esta crisis, tú des gracia y sabiduría, Señor, a todo el liderato. Señor, porque tú pones y tú quitas. Señor, te ruego en tu piedad que también tú des paz y gracia a cada uno de nosotros, miembros de tu iglesia, para esperar en ti, para entender que tú y solo tú eres el gobernador, tú eres el rey, tú eres el que gobiernas. Señor, por eso recurrimos a ti y suplicamos que tengas piedad de nosotros. Y rogamos y por las oraciones de nuestra Señora, la Santísima Madre de Dios, y siempre Virgen María, intercedes y escuches sus oraciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Padre, por la oración con nuestros hermanos ucranianos y rusos que están ahora mismo en este conflicto. Esperemos que no pase a mayor, y orar por todas aquellas personas que están pasando por este pequeño mal sabor de boca que estamos pasando con esta situación. Oremos por ello. Voy ahora mismo a quitar ya la grabación y muchísimas gracias por todo, Padre. A las órdenes siempre. Gracias por invitarme y ha sido un placer. Gracias.